Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Bueno, que hoy quería hablaros sobre el eterno debate de la música, los músicos que tienen 80 años o 70, ¿no? Ya 70, 80 años y que insisten en sacar, no solo en sacar discos, sino en hacer giras, en hacer giras y además de música pop o de música rock. Entonces hay gente, este debate ya lo oía yo cuando era adolescente. Hay gente que le gusta, a mi parecer, y no solo con 15 años, sino adultos también, hacerse el snob diciendo, y además todos repiten lo mismo, se hacen los originales y se hacen los especiales y esto, pero todos repiten lo mismo, de que ese grupo, ese cantante ya no debería hacer giras, porque ya esté demasiado viejo y porque ya no es lo de antes, pero es que en realidad no hace falta que sea viejo para que la gente snob diga que ese músico ya no es como era antes, porque ah, a menudo coincide con la crítica y con el clamor popular, un disco, por ejemplo, y entonces el snob no sabe qué decir, porque es muy evidente que ese disco en cuestión, el que sea, ¿no? Ah, es excelente, y entonces el snob no tiene credibilidad sí, contradice esa opinión general de que ese disco es excelente, ¿no? Es como, yo qué sé, como decir que un snob que dijera que el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, pues es un disco mediocre. Claro, el disco es tan impresionante, ¿no? Tan indiscutible, que hasta un snob tiene que callarse la boca. Y entonces el snob se las ingenia mm, mm, para decir algo diferente, y entonces va a ser retorcido, como todo lo que dice el snob es retorcido, porque no se aguanta ni con pinzas normalmente, porque él quiere llevar siempre la contraria por llevar la contraria, cosa que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, pero claro, eso ya me va por carácter, no por snobismo, ¿no? A mí no me hace falta ser snob para llevar la contraria, lo cual es quizás peor que lo de un snob, si lo miramos bien, ¿no? Pero bien, yo antes de decir que, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo pues muy clamoroso, ¿no? Que el Dark Side of the Moon de Pink Floyd es un disco mediocre, pues antes me callo la boca, claro, me callo la boca y me la coso incluso si hace falta, ¿no? Pero entonces el snob se inventa historias, inventa sobre el Dark Side of the Moon y entonces dice que yo qué sé, que la producción es excelente, pero a lo mejor la composición no llega, lo cual es una imbecilidad catedralicia como, en fin, todos sabemos, porque es un discazo. Independientemente, evidentemente, de que a uno le guste más o menos la música de Pink Floyd, ¿eh? Eso, claro está. Ahí no me gusta utilizar la expresión es legitimísimo. Claro, claro, solo faltaría. No solo es legítimo, sino es que es inevitable y está bien que sea así, ¿no? Aunque digo yo que a quien no le guste el Dark Side of the Moon y llamadme categórico o dogmático, creo que, no sé, debería ir al otorrino directamente, porque también es verdad que hay mucha gente que, en general, no solo en la música, que opina sin haber dado una oportunidad real a aquello sobre lo cual está opinando. ¿Eh? A ver, también me puede pasar a mí, ¿eh? O sea, a veces he opinado sobre discos que en principio me han parecido pues no gran cosa, y a medida que los he ido escuchando, pues me he dado cuenta de mi error, ¿no? Eso ocurre bastante, claro, con las obras maestras, ¿no? Que van creciendo a medida que las vas degustando. ¿Eh? Ya no, ya no, como dicen, con el tiempo mejora como el vino. Bueno, con el tiempo, pero escuchándolo. O si se trata de una novela, ¿no? Pues releyéndola, ¿no? Y así, etcétera, con todas las obras mayúsculas de arte, ¿no? Voy a abrir esto porque me he olvidado. Voy a encender. Ahora sí, me había olvidado de poner la corriente y se me iba a apagar el- la pantalla, como de costumbre. Bueno, pues entonces el snob siempre está atento a dárselas, claro, de listo, porque él no se tiene por snob, él se tiene por listo y por culto y por erudito. Y lleva la contraria a pesar de decir estupideces que a él le parece que son en fin, la gran cosa, ¿no? Pues entonces el snob es precisamente el que en el fondo no lo sabe y no le interesa el arte.
no le interesa el arte, porque si le interesara el arte estaría sus comentarios, sus pensamientos al servicio del arte y de hacer que las otras personas, digamos, pudieran saborear, ¿no? Pudieran disfrutar de ese arte, pero no. Él solo quiere disfrutar de sí mismo, detestando el arte y en nombre del arte. Es decir, haciendo ver, ¿no? Pretendiendo que no solo es un amante del arte, sino que además es que entiende de arte. Y por eso es capaz de decir, pues que no que el Dark Side of the Moon de Pink Floyd sea un mal disco, porque si dice eso ya el snob, que es un gilipollas por descontado, pero no llega nunca al nivel de gilipollas, es decir, hay un punto incluso de prudencia incluso en el snob, que ya es decir, porque el snob es cualquier cosa menos prudente. Pero cuando se dicen estupideces tan supremas, pues ahí el snob, ya digo, se corta un pelo, un pelo solo, y lo que hace es, como digo, redireccionar su comentario estúpido. Y entonces se meterá en detalles absolutamente pedantes y que además no vienen a cuento y además perfectamente ignorantes sobre, en este caso, pongamos un disco, ¿no? El Dark Side of the Moon, ¿no? Bien, pues entonces, el esnovismo también entra en el tema, como os hablaba, de meterse en si un músico o un grupo debería continuar haciendo giras a los 80 o 90 años. En mi opinión, lo tengo muy claro. Es decir, por supuesto que no es un tema de legitimidad, solo faltaría. Uno puede dar conciertos y demás si le pagan la entrada, pues hasta los 120 años y vive. El tema no es de legitimidad, claro está, claro está. Pero parece que el snob se meta en la legitimidad incluso de hacerlo, ¿eh? No lo dice directamente, pero indirectamente sí que te lo está diciendo, ¿no? Hace ver, porque está fingiendo, claro. Y no se da cuenta a menudo porque es un snob, y si se diera cuenta, no se daría cuenta del ridículo que está haciendo, ¿eh? Aunque ya digo que a veces el ridículo uno solo lo hace si delante tiene personas que ignorantes, ¿no? Que no entienden y se tragan a lo mejor lo que está diciendo el snob. Entonces el snob no hace el ridículo. Pero el ridículo se hace delante de personas con las cuales uno no puede, digamos, hacer el ridículo, claro, claro, porque entonces hace el ridículo. Y entonces, Ah, claro, no te dicen directamente que es un tema de legitimidad. No es legítimo que hagan esos viejos rockeros, ¿no? O cantantes, lo que sea, ¿no? O músicos pop, pop rock, lo que queráis, música moderna, ¿eh? En definitiva, que es donde, digamos, clava más al cielo, pues claro, que un viejo, ¿no? Se ponga a cantar, pues temas, digamos, movidos y rockeros, y puede llamar la atención y puede desagradar. Yo entiendo que pueda desagradar. A mí, por ejemplo, me disgusta ver a los Rolling Stones con 80 años, haciendo el ridículo de esa manera que hacen. Para mí hacen el ridículo, pero no voy a poner ningún comentario en el Facebook, indignado, en el Facebook donde sea, en las redes, indignado, porque los Stones están haciendo giras a los 80 años y hacen el ridículo. Porque eso de hacer el ridículo es una percepción mía. ¿Eh? Y claro, parecería también lo que digo que estoy negando la legitimidad de esos músicos a hacer lo que les dé la real gana, que claro, por supuesto que tienen la legitimidad, solo faltaría, ¿no? Pero el snob parece que niegue esa legitimidad, ¿no? Ya digo que no estoy en contra en este caso de la opinión del snob, de que esa gente más valdría que se quedara en casa. No estoy diciendo que se quedaran esos músicos en casa en absoluto, pues mirando, contemplando una chimenea, por ejemplo, ¿no? O cuidando, peinando el gato. No, no estoy diciendo en absoluto esto, porque eso sería ya entrar en otro tema. Si esos son músicos, igual que un escritor, mientras tenga la cabeza pues con lucidez, pues evidentemente no solo es libre, no solo es legítimo que continúe escribiendo o haciendo música, como es el caso que estoy hablando, sino que además yo diría que es natural, es natural. Iba a decir que tenga la obligación, no, la obligación no la tiene nadie tampoco, como si quiere no hacer nada, o como si no
como si no hubiese querido hacer nada cuando tenía 30 años, por decirlo así, si era millonario o si no era millonario, pero no le apetecía hacer música, quiero decir, ¿eh? El tema no es que yo opino que se deberían quedar en casa, sin hacer nada, porque son viejos. No, no, eso me parece otra estupidez snob, snob. No, 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 no. Y eso me lleva, digo, atacar frontalmente, frontalmente, porque ese tipo de snobismo ataca directamente al arte y no se dan cuenta, porque el snob no se da cuenta de nada, absolutamente, ni siquiera se da cuenta de su falta de gusto musical, por ejemplo, ¿no? Bien, enviar a un viejo de 80 años a casa y que no haga giras, cuando está en perfectas condiciones mentales, supongamos, para componer, y componer, ahí voy a parar. Gran música, pues no envíes al músico a casa. Puedes decir, como digo yo, deja de hacer el ridículo haciendo giras, pero dedícate a ayudar a otros músicos, a producir, si es el caso, o a componer y que canten otros. Si no tienes voz, como me sé de alguno que no tiene voz e insiste con 82 años en seguir haciendo el ridículo por pura vanidad, ¿eh? Y dar giras, por pura vanidad. Y no voy a dar el nombre, aunque todos ya lo podéis sospechar, y porque no por nada, simplemente porque sería injusto, como siempre digo, dar el nombre de alguien concreto cuando hay mucha otra gente que lo está haciendo también. Por eso me parece injusto y hay que digamos, criticar, iba a decir denunciar, no, criticar la cuestión, no a la persona en sí, ¿no? Porque ya digo que sería injusto. Ah, claro, tú puedes hacer a los 82 años y decir que lo haces porque lo necesitas, porque te gusta ver que, como dice ese tal músico, que la gente le gusta escucharte y que haces a la gente feliz, cosa que es verdad, aunque para mí es gente con muy mal gusto, porque hacer feliz a personas que están viendo a un viejo ahí que no tiene voz, y además haciendo ver que canta y con toda una parafernalia detrás para disimular su falta de voz, pues esto, digamos, no solo es tramposo, sino que es hacer el ridículo. Ahora, es verdad que si a la gente le gusta, a pesar de todo lo que acabo de decir, pues bien, pagan la entrada, ellos felices, el músico feliz, ¿eh? Pero como yo considero que ese músico en cuestión, como tantos otros, lo hacen por pura vanidad, y la excusa es que les hace ver, les gusta ver a la gente feliz, cosa que tampoco es contradictorio con la vanidad, tampoco es contradictorio, tampoco, digamos, en fin, eso es perfectamente plausible, ¿eh? Ser vanidoso y a la vez querer que la gente disfrute. Pero está claro que siendo vanidoso uno prefiere o- o antepone su vanidad al placer de los demás. Eso lo tengo clarísimo, clarísimo. Por más que sea músico y honestamente se crea que lo está haciendo para hacer felices a los demás, que evidentemente que les hace felices, aunque insisto, yo creo que es una felicidad que de muy mal gusto, de muy mal gusto, y que se lo hagan mirar porque ya da pena ver a ese músico a esa edad, pues hacer el ridículo, cantando sin voz y viéndose apoyado por los otros músicos y por toda la parafernalia que cuesta evidentemente un pastón, un dineral, pero eso me parece muy bien, ¿eh? Si tiene dinero para hacerlo y le gusta hacer el ridículo y gastarse el dinero para hacer el ridículo, pues me parece perfecto, ¿eh? Pero pero claro, ese músico se podría aprovechar perfectamente, aunque no tenga voz, si tiene talento, como es el caso de esos grandes músicos, para componer y sacar discos y que canten otros. Y a lo mejor en el estudio, pues disimular, la voz lo máximo que pueden, pero yo ya no, porque es que ya veo que mira, fijaros, o sea, Bob Dylan Bob Dylan hace años que le da igual tener voz que como no tener voz, y siempre ha tenido una voz peculiar que a unos les puede gustar, a otros no. A mí me encanta porque no es tanto la perfección de su voz, sino la singularidad de su voz y el alma que pone al cantar en su voz. Y hace años, digamos, que para muchos entiendo perfectamente que les parezca que es horrendo, que hace el ridículo y además se atreve a hacer de Frank Sinatra, a hacer de crooner y a hacer de, en fin, que no solo hace el ridículo, sino que además se recrea haciendo el ridículo. Pues bien, yo pienso todo lo contrario, que en Bob Dylan hay autenticidad. La variedad nunca ha sido precisamente lo suyo, aunque no digo que lo tenga, como todos podemos tener más o menos, ¿eh? Pero ese músico ofrece otra cosa, ofrece una cosa muy distinta. Jamás he intentado afinar Bob Dylan, jamás.
ni le importa que le digan que haga el ridículo, que no hace el ridículo. Él es un estilo en sí mismo, quiero decir, en su voz y en sus maneras y en su apuesta, en definitiva, ¿no? Y entonces, para mí, este músico, pues, tiene carta blanca para hacer lo que le dé absolutamente la gana, porque es que además este hombre es imposible, a mi entender, claro, que yo estoy entrando en gustos personales, es imposible que este hombre haga un disco malo en su vida, es que es imposible, imposible. Pero bien, no estaba hablando de esto. Digo que esos snobs que mandan a los viejos rockeros, que los mandan a casa, ¿eh? Deberían añadir que no, que a casa no, que deberían mandarlos al estudio, porque pueden perfectamente continuar componiendo grandes canciones, grandes obras. ¿Por qué no? Porque esta es otra. Esa manía también del snob, de, decir que, uy, como decía al principio un poco, su época ya pasó. El otro día yo estaba precisamente, en una tienda de discos en Barcelona, de esas pocas que todavía quedan, que son un milagro, y pregunté por el último disco de The Cure. A mí me gusta The Cure y me gusta desde hace 15 años, ¿eh? Quiero decir que yo soy de los 80 y en los 80 me sonaba The Cure y yo no les hacía ni caso. Pero fijaros cómo es la vida, ¿no? Que nunca es tarde. Y desde más o menos desde los 40, pues empecé a escuchar a The Cure y me entusiasman. Y pensé, seré imbécil, pues me los perdí en los 80, pero bueno, no ocurre nada, tenemos su música, sus discos y los puedo disfrutar, ¿no? Bien, pues ahora The Cure ha sacado un nuevo disco y lo dejan muy bien, la crítica y tal. Bueno, no hay que fiarse, pero bueno, lo dejan bien. Entonces yo le pregunté al de la tienda de discos, un señor de mi edad, más o menos, ¿no? Y ¿qué tal el disco de The Cure, el nuevo? Y me hizo esa cara que suelen poner los snobs, sé que ya la ves a venir, ya la ves a venir. Aunque, evidentemente, no significa que poniendo la cara que puso y la respuesta que me dio no tuviera razón. Atención, ¿eh? No necesariamente no tenía razón, ¿eh? No lo sé porque todavía no he escuchado el nuevo disco de The Cure, pero el tema es que hizo esa cara como diciendo: "Hombre, está bien", como condescendente, con condescendencia, como diciendo: "Para unos tipos de 60 años, pues, claro, ¿qué esperas? ¿Qué esperas?". Pues yo pensé: "Pues lo espero todo". Yo lo espero todo. Una cosa es salir con energía en una gira, como estoy diciendo, y evidentemente con 60 años todavía puedes salir de gira, creo yo, a tocar rock, no pasa nada. Con 80 ya no, creo yo, pero con 60 sí, ¿no? A ver, no hace falta que hagas el animal en el escenario, pero digamos que todavía puedes tener voz y todavía puedes estar un poco ágil, ¿no? Con 60 años, según cómo te hayas cuidado. Pero claro, él ya descalificaba directamente a la música por esnovismo, clarísimamente, por esnovismo, porque como diciendo, bueno, claro que esperas de una gente que ya hace 30 años que fue su época de gloria, que tal y que cual, pues no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Es decir, sería su época de gloria porque eran jóvenes y estaban, digamos, a la moda y sacaban efectivamente grandes discos. ¿eh? The Cure tienen grandes discos, sin duda, pero, ¿quién te dice que con 60 años no hagan otra obra maestra? Y entonces, como estoy convencidísimo que lo que queda es la obra, ahora que se puede, más o menos que la crítica ya digo que lo ha elogiado el disco este, nuevo, pero, en cualquier caso, todo este esnovismo va a quedar perfectamente, digamos, eliminado, ¿no? Eliminado, se va a evaporar con el tiempo, porque va a quedar la obra y cuando esta gente ya no esté entre los vivos, pues a quién le va a importar el esnovismo sobre, en este caso, sobre The Cure. A nadie, a nadie. Y entonces van a quedar los discos y la gente que escuche esos discos, pues le va a dar igual que ese disco sea del año 2024 como que sea del año 1986, como fue el caso 89, ¿no? El caso de Disintegration, ¿no? Del gran disco de The Cure, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ese esnovismo, digamos, se autodescalifica solo, solo, solo. Pero claro, puede hacer daño, porque si yo estoy preguntando en una tienda y además al señor que vende los discos sobre el nuevo disco de The Cure, pues debería ser un poco sincero, porque estoy convencido de que voy a escuchar este disco y por todo lo que he leído, pues será un disco perfectamente homologable a la gran época de The Cure. No estoy haciendo una afirmación, ya digo, porque no lo he escuchado, pero quiero decir que desde un punto de vista conceptual, ¿no? De posibilidad, tengo clarísimo que puede haber un disco de The Cure hoy en día, con esa gente que tiene mi edad, ¿no?
sí, mi edad, un poco mayores que yo, pero tienen mi edad. Pues tengo clarísimo que se puede sacar un grandísimo disco. Lo que pasa es que, claro, como no están en boga, como no están de moda entre la juventud, que es que en teoría compra los discos, aunque la juventud no tiene el dinero para comprar los discos, pero cuando yo compraba más discos, aunque no sea del todo cierto, era cuando yo era joven. De mayor también he comprado discos, ¿eh? Pero, claro, como no están en su época fuerte, en los 80 en este caso, pues representa que ya es imposible y además, como tienen ya esta edad, es imposible que saquen discos decentes, ¿eh? Y entonces se les trata con condescendencia. Ah, pues me dijo: suena bien, pero claro, claro, suena bien". Bueno, ya te voy a decir yo si suena bien o no suena bien ese disco cuando lo oiga, pensé. Ya te lo voy a decir, porque estoy convencido de que suena y muy bien. O no, o no, pero puede ser perfectamente que sí. Lo que no puede hacerse es lo que digo, es por sistema, por esnovismo, como esa gente ya no está en boga, ya tiene 60 años, pues que ya no pueden sacar grandes discos, ¿no? Eso le ocurre lo mismo a un grupo, inglés que se llama Uriah Heep, de rock de los 70, pues hay grandes discos de ellos, ah, que pertenecen a la década de los 2000. Y si eres un poco honesto, un poco honrado y tienes 2 orejas y te molesta escucharlos, pues verás que no tienen nada que envidiar a discos suyos de los 70 y ahora me van a tirar a alguien tomates, pues bueno, pues lo voy a repetir. Y podría dar nombres y ejemplos de discos que no tienen nada que envidiar a los Uriah Heep, en este caso, de los 70. Y así, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, importante, un músico de 80 años, si está lúcido y está, digamos, en sus capacidades, y está inspirado, ¿por qué no va a poder hacer un gran disco? ¿Por qué? Puede no tener la voz, pero hay que aprovechar ese músico. Ese músico no se puede retirar, un artista no se puede retirar si está en condiciones y evidentemente tiene ganas de continuar, no nadie lo obliga, obviamente, ¿no? Una cosa son las giras y hacer el ridículo en las giras porque no tienes voz, y la otra cosa es que tú continúes siendo un gran músico y puedes seguir, haciendo grandes discos, o al menos intentar hacer grandes discos. A menudo es verdad que estoy pensando ahora en algún músico, a menudo es verdad que a partir de cierta edad puedes sacar discos decentes, pero ya no hay el fuelle, ya no hay la fuerza, eso es verdad, ni en estudio para grabar, independientemente de la voz que tengas, que va a menos, no va a ir a más, obviamente, y ya no tienes la fuerza me refiero a la composición, para componer canciones potentes, pero no tiene por qué ser así, insisto, puedes componer una obra maestra a los 85 años si es el caso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, menos esnovismo y más honestidad y más amor real al arte, porque quien ama realmente al arte, pues no se muestra como un snob, porque el snob lo que hace es matar al arte y a todo lo que se le cruza por delante, aunque no sea arte. Bien, eso creo que es todo lo que os quería contar para hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, dejadle un buen like si os apetece, si no también. Suscribiros, no os olvidéis de suscribiros. Compartid el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.